buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este viernes. Gracias a Dios por los viernes. Hoy es 28 de junio, el último viernes del mes de junio, por supuesto, en este 2024. Y con muchísimo gusto, bueno, pues bienvenidos. Aquí estaremos en esta ocasión con algo extraño para mí, para ti, para muchos. Estamos en este programa grabado previamente y luego subimos a YouTube porque nuestro muro de Facebook todavía está perdido. Estamos tratando de recuperarlo o de abrir otro sitio para tener allí conexión y programas en vivo y todo eso. Aunque también existe la posibilidad de transmitir en vivo aquí en YouTube, así que pronto andamos buscando la forma y recibir la autorización de nuestros amigos de YouTube. Bien, pues dicho lo anterior, con esta aportación cultural, hoy te quiero invitar para que platiquemos acerca de dos cosas. Tus fortalezas por un lado y tus debilidades por el otro lado. O sea, hoy vamos a hablar de tus fortalezas y tus debilidades y cuáles son los rasgos positivos y los negativos rasgos de una persona que pues conforman ahora sí que la manera de ser de uno. De qué nos componemos, cuáles son los rasgos con los que contamos, cuáles podemos cambiar para mejorar, cuáles podemos eliminar. Incluso cuando los detectamos, que por cierto es una tarea muy interesante, ¿sabes? Como lo vamos a ver en el tema de hoy, reconocer nuestras debilidades y por supuesto identificar nuestras fortalezas, que muchos podemos pensar que se trata de saber en qué somos muy fuertes, en dinero, en fama, en popularidad, en muchas cosas, pero en realidad las fortalezas vienen de ciertas prácticas, de ciertos hábitos que nos hacen precisamente pues sobresalir, digamos, participar en ese conjunto que llamamos sociedad y que lo conforman pues nuestra familia, nuestros amigos, la gente que nos rodea y que nos permite, una vez que nos introducimos en ese grupo social o grupos sociales, bueno, pues nos permite sobresalir debido a dos cosas: nuestras fortalezas para hacerlo o nos impide hacerlo con nuestras debilidades para no hacerlo. El asunto aquí, queridos amigos, es que, como decía anteriormente, una de las mayores fortalezas que podemos tener, por supuesto, que es la de admitir nuestras debilidades. Eso nos hace fuertes, nos hace incluso justos, nos hace honestos, porque debemos de, a pesar de que puede ser un método o un proceso muy desgastante para muchos, podemos reconocer cuáles son nuestras debilidades y esto es una de nuestras mejores fortalezas, porque todos vamos a encontrarnos áreas en las que sobresalimos, somos más eficientes, somos mejores y otras áreas en las que pues podemos mejorar. Y cuando nos comprometemos en el crecimiento personal, fíjate que muy seguido consultamos a personas que
aunque no lo digan exactamente con esos términos, pero se sienten como que hay algo que no anda bien. Y entonces cuando hay algo que no anda bien, evidentemente la siguiente pregunta es ¿cómo puedo mejorar para lograr lo que quiero lograr y que no he podido lograr debido a mis debilidades? O cuando no reconozco mis fortalezas, o cuando simple y sencillamente no asumo, no me reconozco como una persona eficiente, una persona valiosa. Y eso puede repercutir muchísimo en el crecimiento de uno como persona, profesionalmente, personalmente, familiarmente, conyugalmente, incluso en el ámbito social. Y entonces podemos superar esas debilidades que vamos a descubrir cuáles son y convertirnos en personas más equilibradas, más trabajadoras, más diligentes, más eficientes, más empáticas, lo que quieras agregarle. Y entonces yo creo que cuando trabajamos en convertir nuestras debilidades en fortalezas, se requieren ciertas habilidades que si por cierto no las tenemos, bueno, esa es una de nuestras fortalezas, reconocer en dónde estamos fallando. Te decía al principio, bueno, una de las principales fortalezas que podemos reconocernos es cuando descubrimos, admitimos y cambiamos nuestras debilidades. Es como un desafío, es como un reto constante, permanente, diario, que nos proponemos mejorar, como decía Nathaniel Branden en su libro de los 6 pilares de la autoestima, decía que nos deberíamos de proponer mejorar. Él decía un 5% diario, pero yo me permití sugerirle, hipotéticamente le sugiero al autor Nathaniel Branden que debería de ser un 1% diario. O sea, si mejoramos un 1% diario, al cabo de un año habremos mejorado 365%, lo cual nos permite ir convirtiendo gradualmente, con conciencia, nuestras fortalezas, nuestras debilidades en posibles fortalezas. Y esto nos va a ayudar a ir superando los malos hábitos, las tendencias a, a procrastinar las cosas. Y entonces esto lo podríamos evitar cuando asumimos que somos capaces, si nos lo proponemos, de alcanzar nuestro máximo potencial. Y yo sé que se oye así como un cliché, porque si tú le dices a una persona, oye, pues saca de ti lo mejor, este curso para que alcances tu máximo potencial y que esto y que lo otro, pues sí, pero sabes, no es de risa, pero hay muchísima gente que no tiene ni idea de lo que significa el máximo potencial de uno como persona. No te rías, pero yo creo que cuando admitimos y trabajamos activamente en descubrir qué seríamos capaces de hacer. Hace un tiempo aquí en el programa sugeríamos que formemos nuestro yo cuántico, o sea, que vayamos al alter ego, por decirlo de alguna forma, y que nos atrevamos a pedirle a mi otro yo que sea capaz de hacer lo que mi yo no es capaz de hacer en este momento. Y poníamos ejemplos muy conocidos, como por ejemplo los artistas que en la intimidad son tímidos, son un poquito introvertidos, pero en el escenario sacan todo y se convierten en superartistas y cantan y se entregan, y cuando termina el show vuelven a ser la misma persona. Ese alter ego o ese otro yo es el que muchas veces nos va dando la pauta para que vayamos reconociendo en qué somos más débiles que fuertes y cómo podemos ir convirtiendo nuestras debilidades en fortalezas. Identificar nuestras limitaciones, educarnos para resolverlo, establecer metas específicas, tener una línea de trabajo, de acción, valorar nuestros pequeños logros, que son acciones determinantes. O sea, vamos a ver
cómo las pequeñas acciones sumadas, bueno, pues pueden formar una gran acción para superar debilidades en un entorno laboral, en un entorno particularmente difícil como es el entorno conyugal, familiar, en donde muchas personas, bueno, hay que admitirlo, que muchas personas tienen problemas de tipo relacional porque no saben, no admiten, no quieren darse cuenta o no quieren aceptar que eso que no les permite ser eficientes en sus relaciones es causado en muchos casos precisamente porque no revisan cuáles pueden llegar a ser sus potenciales, digamos, fortalezas como personas, porque se perciben negativamente, porque tienen una idea de sí mismos muy negativa, en fin. Hoy te quiero platicar acerca de algunos ejemplos de fortalezas y debilidades que encontramos en las personas y que vamos a platicarlo el día de hoy, queridísimos amigos, y que estoy seguro que vamos a encontrar muchas soluciones a muchos aparentes problemas acerca de qué debemos hacer para convertir nuestras debilidades en nuestras mejores fortalezas. Yo soy Gilberto Marín, estamos iniciando el programa, voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que dentro de las muchas definiciones que podríamos encontrar acerca de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las debilidades de una persona, bueno, las fortalezas y debilidades son el conjunto de virtudes. Visto desde ese ángulo hay que verlo como una virtud, como una potencia, o sea, lo que potencialmente somos capaces de hacer, cuáles serían nuestros rasgos positivos, así como las fallas, los defectos, los errores que constantemente estamos cometiendo, nuestras incapacidades para identificar cuáles son esos rasgos negativos que hacemos, que actuamos, que tenemos como conducta, como hábitos, pues, porque aunque no existe digamos, un parámetro universal, total, para medir las fortalezas y las debilidades de una persona, entonces, para poderlo saber, tendríamos que analizar y observar, y claro, los especialistas pueden darse mejor cuenta que uno de cuáles, en qué situaciones o en qué contextos nosotros damos el 100 o damos el 5 o el 15 o el 50, ¿no? Y entonces cuando somos pacientes, cuando somos muy acelerados, cuando somos capaces de cumplir nuestros compromisos y que somos capaces de relacionarnos de una manera más honesta que deshonesta y que seamos capaces de descubrir en qué momento somos egoístas, si tenemos carisma, si somos simpáticos, si somos antipáticos, si somos empáticos y todo eso. Entonces, yo creo que en una situación determinada podríamos decir que por default o por defecto o algo que tenemos porque suponemos que así somos. Fíjate que la mayoría de la gente tiene una idea un poquito equivocada, permíteme decirlo así, de quién son. O sea, si tú te aseguras o te dices a ti mismo o a ti misma
que eres enojona, que eres enojón, que tienes la mecha corta o cualquier cosa por el estilo, es muy probable que esa sea tu idea de ti, tu creencia, eso es lo que tú crees de ti. Y si como creencia que tienes de ti pudieras desaprenderla, porque todas las creencias las aprendemos, las tomamos de aquí o de allá, las hacemos nuestras porque pues nos identificamos con esa creencia, nos parece cómodo no tener que investigarlo, y entonces puede ser que te consideres virtuoso o virtuosa simplemente porque eres capaz de descubrir cuáles son tus defectos, pero hasta allí. Porque sí, oímos a gente que dice, no, sí, yo estoy seguro y estoy consciente de mis defectos y que pero no lo puedo hacer, no lo puedo remediar. Pues sabes, esa es otra creencia. O sea, creer que no seríamos capaces de corregir, de avanzar hacia un puerto más seguro, más satisfactorio, descubrir cuáles son las ventajas y desventajas de estar haciendo lo que estamos haciendo, si nuestro trabajo nos satisface o no, si nuestra relación nos satisface o no, considerando entonces lo fuerte o las fortalezas que tenemos las personas. Debemos hacer un análisis, una revisión, una especie de apuntes, vaya, pues, de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Señoras y señores, cuando hacemos eso, debemos de ser claros en lo que sí es una fortaleza. Por ejemplo, empecemos con la honestidad. Si suponemos o decimos sin conceder que las personas son honestas ya de por sí, como por default, por defecto, ¿no? Entonces, pues no tendríamos que batallar con la forma en que nos relacionamos cuando los demás perciben de nosotros que no somos sinceros, perciben de nosotros que no somos honestos con nosotros mismos, porque yo entiendo que una cosa es ser honesto cuando lo soy conmigo y otra cosa soy sincero cuando soy sincero contigo. Entonces, honestidad es una fortaleza y la deshonestidad es una debilidad. O sea, cuando te identificas más con tus debilidades. Una de tus debilidades es que no eres honesto, pues, o sea, eres mentirosillo, te gusta mucho mentir y sacarle la vuelta y engañar y ocultar la verdad. Y entonces, la honestidad y la confianza tienen que ver, la honestidad y la sinceridad tienen que ver con la confianza. Eso es lo que quise decir. Y la confianza se considera desde muchos aspectos un bien social, o sea, es algo que hacemos, es algo que practicamos y que de alguna manera en los diversos ámbitos del quehacer humano, en cualquier tipo de actividad, las personas propensas a no ser honestos o no ser sinceros, o las personas propensas a la mentira o a la tergiversación de las cosas que las distorsionen, entonces suelen ser consideradas negativamente en condiciones ordinarias porque tienen una debilidad que se conoce como deshonestidad, son mentirosas, no hay que confiar en ellas, porque ponen en jaque la confianza que puede ser depositada en ellas, o vas acabando tú mismo, tú misma, con la posibilidad de que los demás te tengan confianza. Entonces fíjate bien cómo se miden las fortalezas y las debilidades. Si eres honesto, es una fortaleza que está a tu favor. Si eres deshonesto, es una debilidad, es algo que tienes que corregir. Entonces, ¿cómo se pasa de ser deshonesto a ser honesto? Bueno, hay una serie de normas, una serie de reglas, una serie de principios y sobre todo hay una serie de métodos, de procesos en los que uno, en primer lugar, reconoce que no es honesto y en segundo lugar, reconoce que quiere ser honesto. Luego, otra fortaleza, la paciencia y por lo tanto la premura, la impaciencia sería una debilidad. O sea, una persona
cuya fortaleza es la paciencia, bueno, pues puede avanzar mucho, conseguir más, porque en muchos ámbitos humanos se hace necesaria la paciencia, se hace necesaria la espera, la minuciosidad, el empecinamiento, y aquellos que renuncien con facilidad serán tenidos como débiles, como menos, como incapaces de persistir, como incapaces de ser, ¿cómo te podría decir? Necios, ¿no? Insistir, pues, y esta es una de las enseñanzas más frecuentes de la meditación Zen. No la conozco de fondo, te soy sincero, pero lo que he visto, lo que he leído sobre la meditación Zen y el budismo y todo eso nos alcanza para comprender que una de las grandes fortalezas del ser humano es la paciencia. Por eso aquellos historietas, ¿te acuerdas de Serenidad y Paciencia, Solín? Que era un mensaje, por cierto, habría que releerlo si todavía tienes ese tipo de historietas sobre Calimán y Solín y todas esas personas o esas figuras o esos mitos que nos enseñaban a tener más virtudes, más fortalezas que debilidades. Otros ejemplos, bueno, pues sí, por supuesto, los vamos a ver con mucho gusto, queridos amigos. Mientras tanto, pues me permito hacer una breve pausa para continuar platicando contigo sobre este asunto de cuáles son tus debilidades o cómo identificar tus debilidades y convertirlas en fortalezas. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que no es fácil identificar en uno las fortalezas y las debilidades, porque uno puede decir que no, soy una linda persona, soy una blanca paloma, soy muy honesto, soy siempre sincero, yo nunca fallo a la verdad y cosas por el estilo, aunque no sea exactamente así. La gente que miente por sistema, o sea, por cierta regularidad, los mitómanos famosos, son personas que en un momento dado no se dan cuenta de que están manejando las cosas de una manera mentirosa, falsa, ilusoria, fantasiosa, muchas veces. Y entonces, si por ejemplo, una de las fortalezas más distinguibles, digámoslo así, de una persona es el compromiso. O sea, cuando se compromete a llevar a cabo las cosas y las relaciones de una manera honesta, lo más posible, porque lo contrario, o sea, la contraparte del compromiso sería el egoísmo, que lo vemos como una debilidad. O sea, una cosa es ser egoísta, egocéntrico, vanidoso, narcisista, porque son debilidades de la conducta de una persona, mientras que por el otro lado, el compromiso son de esos rasgos indispensables a la hora de trabajar en equipo, a la hora de trabajar en pareja, porque, ¿sabes? Debería ser un requisito, si es que no lo es, claro, estoy hablando de algo que no está escrito. O sea, cuando tú contraes nupcias, cuando tú firmas allí tu acta de matrimonio y te comprometes, y dependiendo de la religión en la que tú te cases, pero no hay una cláusula que yo sepa que diga vas a ser sincero, honesto, nunca acudirás a la mentira y vas a comprometerte a hacer esto y esto y esto otro. No, yo creo que deberíamos hacer una especie de
menú de fortalezas y de debilidades en una persona que potencialmente pudiera ser nuestra pareja, pudiera ser un empleado, pudiera ser un colaborador o un gerente, porque pues pocas veces nos preocupamos, o bueno, las empresas y la gente pocas veces se preocupa por saber cuáles son las fortalezas y debilidades de una persona, aunque debería de ser lo más importante. Claro, hay empresas que sí lo hacen, me consta, y que toman en cuenta la capacidad de compromiso, no solamente con la empresa de una persona, porque el compromiso en este sentido se traduce como la capacidad de anteponer el bien común al individual. O sea, cuando trabajamos en equipo, para eso te contratan las empresas, para eso hay contratos laborales, para que identifiques en qué área puedes ser tú más eficiente, teniendo ese tipo de fortalezas, como por ejemplo, como te decía, la paciencia, la honestidad, el compromiso, y evitando en lo máximo posible el egoísmo y cosas por el estilo, porque pues también se requiere de no solamente mantener una fortaleza emocional, que son de esas cosas que pues asumimos que vienen por defecto, o sea que las traemos de nacimiento, pero la verdad es que no. Todo lo que tú y yo hacemos y decimos lo hemos aprendido. De hecho, incluso el caminar, el hablar, el ser eficiente en tu área, en tu trabajo, en tu negocio, en tu relación, todo eso se aprende. Y entonces, para poder ir aprendiendo de la mejor manera, hay que revisar las fortalezas. Por ejemplo, tú eres una persona valiente, o eres una persona cobarde, o eres una persona miedosa, o eres una persona que a pesar de tener temor y estrés y miedo y todo lo que tú quieras, de todas maneras se avienta al ruedo, como decimos coloquialmente. Hay que entender por valentía no la ausencia de miedo, porque el miedo pues todos lo hemos conocido. Hemos aprendido a tener miedos, porque muchas veces creer que las personas pueden vencer total y para siempre su ansiedad, sus miedos, bueno, pues más bien es muy ingenuo. Porque me decía una vez una chica que conocí y que acudía conmigo a sesiones de terapia, y me decía, es que yo quiero vencer el miedo, no quiero tener miedo, miedo para esto, miedo para el otro. Y entonces tardamos un tiempecito para que ella descubriera, reconociera y aceptara que el miedo, tal y como ella lo definía, no era posible eliminarlo. Más bien, la valentía, a diferencia de la cobardía, que suena como una debilidad, nos permite tener y desarrollar y aprender la capacidad para enfrentar las cosas y aún así acometer lo que no nos gusta, lo que nos causa temor y lo que de alguna manera no podemos admitirlo. Escuchaba hace unos meses a un joven, bueno, es muy joven este hombre, que me decía, me contaba algunas anécdotas de cuando le tenía muchísimo miedo a los aviones, pero así pánico, ¿no? Y a volar a las alturas, pues. Y entonces descubrió la tecnología subliminal, descubrió el tema de miedos y fobias, lo adquirió, lo empezó a escuchar y luego fue cuando me contactó para decirme que estaba pero súper sorprendidísimo, palabras de él, porque de repente empezó a perder muchos temores, miedos, fobias que había adquirido con el tiempo por alguna razón, y que le sorprendió muchísimo a su esposa y a sus 2 hijos cuando un día dijo, en lugar de irnos de vacaciones por carretera, nos vamos a ir por avión. Y todos, uy, ¿de cuál fumó este cuate? ¿No? Yo creo que convertir nuestras cobardías, miedos y fobias y ansiedades en
la valentía, en la firmeza, en la confianza, en la seguridad que brinda una buena autoestima. Bueno, esas son las fortalezas, la valentía, el poder interior, la confianza en uno mismo, la autoestima, por supuesto, porque la autoestima se deriva en una serie de sentimientos que incluyen, por ejemplo, los sentimientos de confianza, los sentimientos de seguridad en uno mismo, los sentimientos de autorrespeto, y que son precisamente todo aquello que nos ayuda. O sea, ¿cómo te podría decir? Los audios de miedos y fobias o estrés no eliminan el estrés, ¿sabes? Déjame aclararlo, sino que te ayuda a enfrentarlo, a eliminarlo desde el punto de vista de tu conciencia, porque tú estás creyendo que hay cosas que te estresan. Por ejemplo, cuando decimos, hoy no, a mí me estresa mucho manejar en carretera. Paciencia, serenidad y paciencia, Solín, cuando decimos, ok, vamos a entrenar a esta persona para que desvincule, quite la relación que existe entre manejar y el estrés. Y ahorita podemos verlo de cómo vamos haciéndonos responsables de nuestros dichos, nuestras creencias, que es, por cierto, la responsabilidad de uno es una fortaleza. La irresponsabilidad, que es lo contrario, sería una debilidad. ¿Cómo reconocerlo? Bien, pues señoras y señores, queridísimos amigos, yo estoy echándole un ojito aquí a mi café y voy a echarme un sorbito porque pues luego se me enfría y luego sabe malo y ya sabes. Te invito para que te quedes con nosotros, puedes ponerte en contacto con nosotros. Aquí mismo en este canal de YouTube puedes darnos tu like, por supuesto, puedes suscribirte para que esto vaya creciendo. Puedes compartirlo, recomendarlo, ya sabes, pones allí, copias el URL o el link o el enlace de este programa, lo mandas con tus contactos porque pues tuvimos un desafortunado asuntito por ahí de que nuestro muro de Facebook de radioterapia Directo a la Conciencia desapareció y pues quién sabe, estamos tratando de recuperar el tiempo. Nuestros queridos oyentes, así que súmate, dinos dónde estás, asegúranos que siempre has sido nuestro fan en este programa, así que aquí estamos ahora en YouTube y próximamente en Tutti le Monde, o sea, en todo el mundo. Bueno, señoras y señores, voy a una pausa y regreso con muchísimo gusto con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, si consideramos la responsabilidad como una fortaleza y la irresponsabilidad como una debilidad, entonces debemos distinguir que una persona responsable es, en términos muy generales, si tú quieres verlo así, la persona que se hace cargo de las consecuencias de sus acciones, de sus decisiones, de sus omisiones. Y una persona responsable no permite de ninguna manera o casi nunca que otros carguen con ellas en su lugar, que otros se hagan responsables de uno, de los actos de uno, de las decisiones de uno, como es muy común, diría yo,
de que hay personas que se desresponsabilizan de sus actos y culpan a otras personas, las hacen responsables de sus malos ratos y sus desdichas. Pero por eso mismo una persona irresponsable es capaz de dejar que una persona inocente, que una persona que no tiene nada que ver con el asunto, sufra el castigo por tal de preservar su bienestar, que quede a salvo su prestigio, su persona, su conchudez, ¿no? Porque hay muchos tipos de irresponsabilidad. Cuando nos hacemos, o sea, más bien, cuando no nos responsabilizamos de nosotros mismos, no nos hacemos responsables de nuestra autoestima, no nos hacemos responsables de la forma en que comemos, bebemos, exageramos con ciertas sustancias, con ciertas actitudes, con ciertos hábitos muy nocivos, como el comer obsesivamente, que una persona de repente se empezó a inflar y que tú dices, ok, ¿quién es responsable de ese cuerpecito tan hermoso que tú tienes? No, pues mi mamá, porque cocina muy rico y no puedo evitarlo y come muchas tortillas y mucha grasa y muchos dulces, muchos azúcares. Ok. Entonces la responsable de que yo esté gordo, diría uno, ¿es mi mamá? ¿O es la persona que cocina? Cuando identificamos cuáles son nuestras debilidades como tales, entonces somos capaces de reconocer que aquello que no nos gusta lo podemos convertir en algo o cambiarlo por algo que sí nos guste. ¿Por qué estar repitiendo toda la vida? No me gusta, nunca me ha gustado, ya sabes que nunca me ha gustado, ya sabes que no me gusta, no sé por qué lo haces. Ah, bueno, chiquito hermoso, chiquita hermosa, pues que te guste. ¿Sabes? ¿Quieres convertir tus debilidades en fortalezas? Haz una lista de las cosas que no te gustan. Lo que sea. Y luego pregúntate, ¿por qué no me gusta esto? ¿Por qué no me gusta el otro? Y luego haces una lista de las cosas que te gustan. ¿Por qué te gusta? Y te vas a dar cuenta, en muchos casos, que lo que te gusta es más cómodo. Lo que te gusta como que es afín a ti. Como que no tienes que batallar mucho para que te relaciones con eso, con esa persona, con ello. Entonces, la irresponsabilidad es tanto como decir, yo no me hago responsable de lo que soy, lo que quiero ser y de lo que potencialmente puedo convertirme. Ok, entonces ya estamos de acuerdo en que una debilidad es la irresponsabilidad y una fortaleza es la responsabilidad de ti y de todo. Entonces, otro rasgo, otra fortaleza que es la puntualidad, que por cierto es muy habitual, bueno, no quiero exagerar, ni quiero decir mentiras de ninguna manera, pero tenemos la fama, nosotros los nacionales, de que somos muy impuntuales. Bueno, por fortuna, y permíteme decirlo de esa manera, desde muy chiquito a mí me enseñaron a ser muy puntual, porque mi padre era un exagerado de la puntualidad, mi abuela paterna era una exagerada de la puntualidad, y entonces nosotros los chiquitos tuvimos que haber aprendido un rasgo de ellos, y a mí me tocó el más importante, que es el de la puntualidad, os lo juro. Entonces, esa es una fortaleza y una debilidad podría ser la impuntualidad. Ahora, esto no quiere decir que las personas puntuales siempre lo vayan a hacer, porque hay situaciones que nos impiden con puntualidad cumplir con ciertas cosas, por ejemplo el horario, pero cuando tienes que cumplir con tus obligaciones, tus compromisos, tus cuentas por pagar, tus contactos típicamente de negocios, o sea, cuando tú eres una persona responsable, la capacidad que tenemos para valorar el tiempo ajeno, la capacidad para la optimización racional de nuestro tiempo, tanto el tiempo cerebral como el tiempo cronológico, bueno, pues la puntualidad es una
fortaleza muy valorada, sobre todo por los ingleses, dicen, y en ciertos ámbitos interpersonales o de trabajo que se aprecia mucho. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero cuando tú citas a una persona, tu novia, tu novio, o alguien que tú quieres mucho y que van pasando los minutos y nada, pues ya dime, ¿cómo te sientes cuando una persona te incumple porque es impuntual? Y entonces tú pretenderías que corrija, que que se dé cuenta esa persona que te molesta, que sea impuntual, y entonces empiezas a dar instrucciones, pero lo que no haces es cómo enseñarle a una persona para que sea puntual. No que te copie a ti, ni que sea como tú, ni que te imite, simplemente para que tenga su propia fortaleza personal de ser puntual en lugar de lo contrario. Ya si quiere, bueno; si no quiere, pues también bueno. Porque una persona impuntual puede carecer de las herramientas psicológicas, mentales, para administrar el propio tiempo, porque sabes, el recurso que llamamos tiempo, y que por cierto siempre hemos recomendado muchísimo este audio de Subliminales que se llama Optimización del Tiempo, que quienes han escuchado ese audio me han platicado, incluso yo lo hice hace algunos años, de qué se siente, cómo se siente uno cuando el tiempo le alcanza. No sé cómo expresarlo con palabras, pero es una sensación muy satisfactoria cuando ya no dejas tantos pendientes al principio, después ya no dejas ningún pendiente y al rato sientes como que ya no tienes pendientes. Eso es la optimización del tiempo cerebral. Y entonces hay personas que no cuentan con esta herramienta para administrar su propio tiempo, se vuelven perezosas, se vuelven desordenadas, se vuelven procrastinadoras, mientras que una persona puntual promete, cumple y sobre todo se hace responsable. ¿Qué más? ¿Qué otras fortalezas podemos convertir de debilidades a fortalezas? Bueno, hay mucho que decir. Siempre cuando termina el programa, casi siempre me quedo con la sensación de que también pude haber dicho esto, faltó decir esto, hay que completarlo con esto. O sea, una hora de tiempo que tenemos disponible para hacer este programa contigo, pues es suficiente para explicar algunas cosas, y ya lo demás será una investigación tuya. Espero que estés de acuerdo. Bien, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, es el momento de ir a una breve pausa y luego regresar con muchísimo gusto para continuar con el tema de hoy sobre tus fortalezas y tus debilidades. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que hablando de fortalezas y debilidades, una de las más, digamos, solicitadas a la hora de un trabajo, es más, en cualquier ámbito, porque no sé si estés de acuerdo conmigo, pero relacionarse con una persona desorganizada, en lugar de tener la certeza de que estás convirtiendo tu relación con alguien que sí se organiza, que es una fortaleza muy socorrida, por decirlo de alguna manera. O sea, la diferencia en tratar a una persona organizada, correcta, y una persona desordenada, una persona cochinona, una persona descuidada y desorganizada, bueno, pues ya sabes la diferencia, porque sobre todo en los diferentes sistemas de trabajo, en los diferentes trabajos en donde se requiere de trabajo colectivo,
Piensa en las fábricas, piensa en los trabajos de equipo, piensa en cuando tú le encargas algo a alguien y que lo hace de una manera desorganizada y que no tiene orden, no tiene juicio, no tiene seriedad, pues, y entonces la capacidad de organización personal e incluso de organización colectiva es indudablemente una fortaleza muy apreciada en todos los ámbitos, incluido el ámbito personal. Porque una persona organizada que tiene la fortaleza de la organización se perfila en muchos aspectos, principalmente porque es una persona muy eficiente en cuanto a lo administrativo. Yo recuerdo hace algunos años cuando me invitaron a hacer una especie de análisis, una especie de, ¿cómo te podría decir?, diagnóstico acerca de qué comportamientos tenía cierto personal. Y a mí me tocó la parte en donde me entrevistaba con en aquel entonces jefa del Departamento de Recursos Humanos. Y era un relajo. Y también me tocó a mí atender a la persona que era el director del departamento de cobranza. Y entonces te puedes imaginar que son áreas muy importantes en cada situación, en cada organización. Y entonces si el jefe de recursos humanos es un desorganizadote, o el director de cobranza y crédito tiene todo desorganizado, no cobran, porque la cobranza es el pilar de una empresa, la recuperación de todo, y entonces si no tienes una eficiencia en tu departamento de crédito y cobranza, pues entonces bonitas sábanas grises, diríamos. Se pusieron los correctivos y todas esas cosas. Pero el asunto aquí es que la capacidad de organización personal o incluso la organización colectiva es una fortaleza muy preciada, como te decía, porque perfila las capacidades administrativas sumamente necesarias en un sistema como el empleo, la empresa, la organización, el trabajo en equipo. Y entonces el desorden, en cambio, suele ser mucho más creativo, lo puedes creer. O sea, hay gente que se las ingenia para tener todo hecho un relajo. Fíjate cómo, bueno, vámonos yendo a ciertas observaciones en donde hay personas cuyos automóviles en su interior traen hasta los zapatos del niño, la mamila, los cuadernos, los lápices, los calcetines, los chones, todo está allí tirado. Es una desorganización terrible y lleno de tierra ese carro. Bueno, no quiero ni pensarlo. En cambio, una persona organizada, una persona limpia, ya sabemos que como es adentro, es afuera, y como yo tengo mi carro, como yo tengo mis cajones, como yo tengo mi casa, mi hábitat, pues así estoy por dentro. Entonces, cuando yo soy una persona organizada, que es una fortaleza, por ende no soy una persona desorganizada, que es una debilidad. Ahora pensemos en la gente que se desorganiza en todo, que no controla su orden, su hábitat, su entorno, y que es bastante menos predecible. Algunos lo disfrutan. Qué increíble, ¿no? Pero hay quienes disfrutan ser desorganizados, y así soy yo, y así ni modo, que el otro. Tú le dices a tus hijos, oye, limpia tu cuarto, que tienes un relajo, que mira un desorden. Y no, así soy yo, este es mi cuarto y es mi mundo, y así déjalo. Y gozan siendo desorganizados, desordenados, cochinones, pues. Y esto se puede ir convirtiendo en una verdadera fortaleza porque se aprende. O sea, ¿cómo te podría decir que ser organizado se aprende? El ser desorganizado también se aprende de alguien o de algo, y entonces hay que corregir. Y para eso también vamos a la otra fortaleza que me gusta mucho, que se llama creatividad. Y lo contrario, o sea, la debilidad de una persona es que tenga un pensamiento muy
plain, muy plano, muy llano, muy simple, muy sencillo, que no tiene ocurrencias, no tiene ideas, no tiene buenas ideas, porque la creatividad, en cualquier aspecto que lo podamos ver, es un don espontáneo y natural del ser humano, dice en la página ejemplos.co, que estoy citando cuando dice que esta fortaleza que se llama creatividad le permite abordar las diversas situaciones de necesidad o de reto de formas originales e insospechadas. Yo le agregaría creativas, siempre imaginando, siempre creando, siempre inspirados o inspiradas en hacer las cosas mejor. La proactividad es precisamente una parte importante de la creatividad. Cuando pensamos en lo que viene, en lo que podría surtir efecto en unos años, yo creo que la gente que está pensando en lo que vamos a necesitar como seres humanos dentro de 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, me encanta ver ese tipo de películas, aunque rayen un poquito en la ciencia ficción, en donde ya se pensó cómo va a ser el mundo dentro de 30 años, 40 años, y decimos, bueno, pues siempre las hacen como que siempre va a haber maldad. ¿Quién sabe? Pero lo que sí siempre va a haber es creatividad, que es una fortaleza del ser humano en contra del pensamiento llano, en contra del pensamiento no creativo, que sería otra debilidad. Bueno, ¿y qué podemos hacer con ello? Bueno, pues entonces vamos a hablar de la proactividad como una fortaleza y la reactividad o la reacción, o ¿cómo llamarle? La apatía como una debilidad de nosotros como personas. Bien, pues voy a ir a una pausa, la última del programa del día de hoy, queridos amigos, y luego voy a regresar con muchísimo gusto con el colofón del programa de hoy, en este viernes, magnífico viernes, hoy el último viernes de junio, 28, para ser exactos, 28 de junio del 2024. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, uno de los valores, una fortaleza indispensable para todo ser humano, se llama proactividad. Lo contrario, o sea, la debilidad sería la apatía, la procrastinación, el dejar todo para después o simple y sencillamente no tener ninguna iniciativa con respecto a lo que se debe hacer en lugar de esperar a que todo mundo decida lo que se tiene que hacer para yo seguirlos. Entonces, esta proactividad, esta fortaleza se trata de la capacidad de emprendimiento, la capacidad de adelantarnos a los sucesos, que se gestiona de una manera autónoma, de su propia energía, de las ganas de hacer las cosas, de enseñarles a los demás para que hagan lo que se tiene que hacer, sobre todo cuando trabajamos en equipo. Y también el equipo incluye la pareja. O sea, hay que entender la relación de pareja como un equipo, como un conjunto de personas, en este caso dos, que interactúan y que conviven y que se ayudan mutuamente a crecer juntos, que tienen acuerdos, que pueden tener desacuerdos, y estos valores se aplican prácticamente en cualquier ámbito de las relaciones humanas. Y la proactividad es indispensable para asumir nuevos retos,
indispensable para hacer nuevas cosas, emprender. Yo creo que el emprendedor o el emprendurismo, the entrepreneur, es el rasgo característico de la gente proactiva, porque por el contrario, una debilidad muy desafortunada sería la apatía, el adormecimiento de la creatividad, el conservadurismo de que las cosas se queden como están, porque para mucha gente es muy incómodo, es muy nefasto, es muy estresante que tenga que hacer cambios, quitar esto para poner aquello. Es que siempre lo hemos hecho así. Pues sí, mijito, mijita, pero siempre se murió. Ya se acabó el siempre, ahora hay que hacerlo así y así y así. Cuando vienen los cambios, la mayoría de la gente apática le saca la vuelta. Incluso yo conocí a un señor, lo tengo en buena estima. Es nada más un comentario que me platicó que le ofrecieron un trabajo muy importante en su área, que incluía que iba a manejar una máquina, no sé si podadora o algo muy grande, y tenía para ello que irse a entrenar a Canadá para poderle dar la chamba de manejar ese equipo, esa maquinaria, y con eso iba a ganar 2 veces más, 3 veces más de lo que ganaba. Y entonces, y yo muy emocionado le digo, ¿y qué? ¿Fuiste a Canadá? No. ¿Por qué no? Porque tenía que aprender inglés, y a mí el inglés no se me da, señor Marín. ¿Cómo? O sea, tenías la oportunidad de tu vida y esto, y cualquier cosa que uno diga, pues sale sobrando si esta persona cree que el inglés no se le da, o por apatía, por flojera, por pereza, por lo que tú quieras y mandes, porque se le adormeció el chamaco, el chango, lo que tú quieras, y ya no quiso seguir progresando y se conformó con seguir siendo el jardinero de la esquina o del campo de golf donde trabajaba, porque simple y sencillamente no quería aprender más. Ese conservadurismo de uno, pues es una debilidad, la apatía, la flojera, las ganas de no progresar. O sea, no convertir la debilidad de la apatía en una fortaleza como la proactividad y el emprendedurismo. O sea, emprender, pues. Y por último, hablemos de una de las fortalezas más grandes de todas las fortalezas, que es la confianza. Si se puede confiar en ti, si puedes confiar en alguien, ya sabes que estás dándole una suma importancia a uno de los más supremos valores de la coexistencia humana, que es la confianza. Por el otro lado estaría la duda. La desconfianza, por supuesto, que sería una debilidad, que no confíes, que no confían en ti, que dudas de todo, que no estás bien precisado, que no tienes bien preciso, quise decir, lo que quieres saber, dudas de todo, crees en las fake news, simplemente lo que sea, porque normalmente en nuestro ámbito se premia la confianza y la determinación como actitudes de liderazgo, como actitudes muy positivas, actitudes de vanguardia. O sea, la gente confiable te la arrebatan en las empresas, por supuesto, en los trabajos, incluso en la relación de pareja. A nadie le gustaría, o cuando menos, dependiendo de cómo lo haga, pero a nadie le gusta relacionarse con una persona, en primer lugar, que no se tenga confianza, que no tenga esa seguridad, ese aire, ese carisma de que es una persona confiable, fuerte, segura de sí misma, porque lo contrario, que sería una debilidad, es que no seas confiable, que tengas dudas, y no obstante, en algunos ámbitos como el intelectual, por ejemplo, la duda puede ser una gran fortaleza en el camino hacia la excelencia y la investigación, porque en eso, yo creo que eso es un rasgo típico de los investigadores serios. Y digo investigadores serios porque hay investigadores no serios. Y el asunto aquí es que cuando tú desconfías de que algo sea así,
no, espérame tantito, es que no me cuadra, como que no me termina de gustar, vamos a buscarle por aquí, vamos a buscarle por allá. Eso no te hace débil, no es una debilidad el hecho de dudar de que las cosas estén como dicen que son. No. Me refiero a la fortaleza de tener confianza en uno, confianza en ti, confianza en las cosas del universo, confianza en Dios. Y todo eso nos va dando otra gran fortaleza, que sería la concentración, la humildad, el respeto, la empatía y todos los demás valores y fortalezas que nos van haciendo más fuertes y que podemos convertir esas debilidades en fortalezas, como por ejemplo cuando tú eres indiferente, cuando tú eres apático, cuando tú eres no creativo, pues puedes pretender convertirte poco a poco, paso a pasito, en una persona empática, que esto es un gran valor. Entiendo que es un gran valor cristiano, hay que verlo de esa manera, porque la empatía supone la capacidad para sufrir con el otro, mostrarse compasivo en situaciones de debilidad ajena, ponerse en los zapatos del otro, pero no vivir las penas de otra persona en lugar de ellos. Eso no es la empatía. Hay que valorar el bienestar por encima de todo, porque, o sea, empatía no es que yo me preocupe solamente por ti. Empatía es comprender lo que sufres para yo solidarizarme contigo. Y esas fortalezas son las que podemos convertir en nuestro mayor potencial en el día a día. Así que revisemos. Si quieres repetir este programa, pues lo puedes reproducir todas las veces que tú quieras para darte una idea de cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades y cómo puedes pasar de uno a otro. Sobre todo de debilidades a fortalezas, porque no vas a convertir tus fortalezas en una debilidad. Bueno, oh my God. Bien, señoras y señores, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver aquí el próximo lunes, Dios mediante, en este sitio, en este canal de YouTube, el canal de Gilberto Marín, tu servidor. Búscanos, yo en mi muro de Facebook personal, porque todavía no puedo abrir el de radioterapia, voy a poner un link para que pues puedas ver este programa en YouTube. Gracias por todo. Yo soy Gilberto Marín. Nos vemos el próximo lunes. Que tengas un excelente fin de semana. Y mientras tanto, amigos, por favor, sean felices, pero sean inmensamente felices. Gracias. Tú eres la prisión y el prisionero. Eres la celda y el carcelero. Y también la libertad. Oh, tú eres lo que atraes, lo que rechazas. Ambas cosas son reflejo de ti. Y también la libertad.